¿Cómo resume esta mañana la prensa la interpelación de ayer en la Cámara de Diputados? El Observador titula 6 horas de debate sobre militares, balas, traidores y el fantasma de Amodio. La Diaria utiliza un adjetivo, reforzado. Dice que Fernández Huidobro superó interpelación de Trovo con apoyo de diputados del Frente Amplio y uno colorado. La República va también más o menos por ese lado. Interpelación, Frente Amplio y un colorado dieron apoyo a Huidobro. Y El País titula Oposición, : en la Fuerza Aérea se quebró cadena de mando. El ministro admitió gran complicidad para ocultar el robo. ¿Qué robo? El robo de municiones ocurrido en la base aérea de Santa Bernardina a fines del año pasado, que el diputado Trovo dio a conocer el mes pasado en declaraciones al diario El País que el ministro desconocía en ese momento y que fue el tema de este debate ayer en la Cámara de Representantes. Recién hablábamos con el diputado Víctor Semproni, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. Ahora vamos al diputado interpelante, al diputado Jaime Trovo. Trovo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado de estar en contacto con ustedes. Bueno, ¿qué le dejó a usted de la interpelación? ¿Pudo sacar alguna conclusión? Bueno, en primer lugar, que el ministro de Defensa no sabe lo que pasa en su ministerio. En segundo lugar, que el subsecretario que lo acompaña tampoco está en condiciones de controlar lo que ocurre dentro del ministerio, mucho menos cuando, aunque pueda parecer anecdótico, él es habitante de la ciudad de Durazno y estábamos hablando nosotros de un evento que es gravísimo, según el propio ministro, que ocurrió en Durazno. Y en tercer lugar, que se quebró notoriamente la cadena de mando en la Fuerza Aérea porque hay funcionarios de jerarquía que han tomado medidas individuales y personales que afectaron gravemente el funcionamiento de la Fuerza, no lo comunicaron por el término de 6 meses y al final de cuentas se terminó enterando el gobierno y el ministro de Defensa de un hecho, reitero, calificado por él como gravísimo 6 meses después de que ocurriera. En realidad eso es lo que me queda, el residuo que me queda después del análisis de las 6 horas de debate que tuvo la interpelación. ¿Para usted el ministro de Defensa debería renunciar concretamente? Yo creo que debería renunciar a quienes están debajo de él. Él mismo les debería decir, señores, no han cumplido con el mandato, no he tenido la lealtad que corresponde, que él dijo que en la vida militar y en la relación entre el poder político y el poder militar es una cosa fundamental, y en consecuencia debería, para sostenerse él mismo y para tener, digamos, el vigor que necesita un ministro, nada más ni nada menos que de defensa, dejar el lugar a quienes han tenido la principal responsabilidad en la fuerza. Permítame una precisión. Usted dice que no necesariamente Fernández Huidobro debe renunciar, pero sí debe removerse al comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Mire, la actitud del ministro como tal es una actitud política personal. Los políticos en Uruguay desde hace un tiempo han variado su actitud histórica, que era la de ante un hecho aparentemente menor y que de repente podía tener importancia en la gestión de la cartera, ellos mismos decían yo me relevo y que pongan a otro. Eso no está ocurriendo. Entonces creo nosotros como parte de la institucionalidad lo que tenemos que pedir es que si el ministro no tiene él la capacidad de decidir sobre su futuro diciendo yo me voy, tiene que por lo menos tener la decisión y el coraje de tomar la medida que corresponda respecto de su subalterno, que en este caso es nada más ni nada menos que el comandante en jefe de una fuerza que está muy deprimida, con dificultades serias desde el punto de vista logístico para funcionar, con una carencia, digamos, de equipamiento que realmente es asombrosa, según lo señalamos ayer, por informaciones que recibimos de dentro de la fuerza, y enfrentando un fenómeno sorpresivo y novedoso, respecto del cual el ministro no dijo ayer absolutamente nada. Hace 2 semanas el ministro del Interior reveló en el Parlamento que la policía está comprando 3 helicópteros y un avión para operaciones policiales aéreas. Nosotros ayer le pedimos al ministro que nos dijera qué actitud había tenido en el seno del Poder Ejecutivo cuando conoció esa cuestión. Y lo único que obtuvimos fue una respuesta, ninguna respuesta. No habló el ministro, no habló su secretario, no habló
ninguno de los funcionarios del Ministerio de esa situación. Entonces, ¿Por qué es importante ese tema, diputado Trovo? Bueno, es importante porque es evidente que la policía, que ha ido tomando cada día mayor volumen, y que ahora se va a dedicar a tener helicópteros y aviones también, ya tiene francotiradores, ya tiene armas largas de precisión, prácticamente quirúrgicas, si se puede decir así, para francotiradores en algunos de los grupos que la policía tiene en el territorio nacional, capacidad de fuego muy superior a la que tiene, por ejemplo, el Ejército Nacional. Lo que está ocurriendo en el Uruguay es una sustitución de roles que a nosotros nos parece gravísima, que puede ser parte del concepto de una disminución de la importancia de las Fuerzas Armadas y una sublimación de la importancia de la policía. Pero es una sustitución de roles, digo, para terminar de entender su planteo, ¿no? La policía se ocupa de los asuntos internos, la Fuerza Aérea teóricamente de los externos. Pero escúcheme una cosa, no hay aviones de la Fuerza Aérea que vuelan en Uruguay para el cuidado del espacio aéreo, para la interceptación de aeronaves que ingresan al territorio nacional. No hay aviones de la Fuerza Aérea que se utilizan para combatir incendios, no hay aviones de la Fuerza Aérea que se utilizan para apoyo a los conflictos en las carreteras. Pensar que la Fuerza Aérea solo existe para el espacio exterior del Uruguay es tener una visión muy diferente a lo que es una Fuerza Aérea de un país pequeño como el nuestro. Si usted me está hablando de Estados Unidos, si me está hablando de Rusia, si me está hablando de las grandes potencias militares del mundo como la China, etcétera, podemos decir sí que efectivamente el espacio aéreo mundial es el ámbito de acción, pero en el caso de nuestro país está claro que el espacio aéreo nacional es el ámbito de actuación de la Fuerza Aérea Nacional. Entonces, si la policía tiene aviones y helicópteros para operar en las zonas urbanas, donde sin duda alguna se debe tener una gran experiencia de horas de vuelo y de capacidad, digamos, de formación, van a ser policías los que comanden los helicópteros, ¿qué vamos a hacer con nuestra Fuerza Aérea? Que a su vez tiene dentro de sus obligaciones y competencias no solamente el cuidado del espacio aéreo nacional, sino también las operaciones de apoyo, de búsqueda y rescate en el mar territorial y en las zonas de frontera. Es un tema muy delicado que seguramente el gobierno no está resolviendo bien, y que nosotros lo pusimos dentro del menú porque nos pareció que este evento, que este episodio en el cual en la Fuerza Aérea aparece una circunstancia de baja de controles y de baja de defensa y de baja de eficacia del mando, lo que demuestra es que no hay una jerarquía que esté defendiendo adecuadamente no el interés de una fuerza, que es el interés particular de una entidad al servicio del Estado, sino el interés en general de la sociedad y del Estado en general, ¿no? Diputado, volviendo justamente a ese tema de las municiones, el ministro Fernández Huidobro planteó ayer que más que el faltante de municiones en sí, lo que le preocupa es justamente el que no se le haya informado del tema, ¿no? ¿Usted coincide con eso? ¿Que es más grave? Sí, es que en realidad lo grave desde el punto de vista político es que el ministro no sepa qué es lo que está pasando en su entorno. Lo grave desde el punto de vista militar es que desaparezcan 20.000 tiros. Lo grave desde el punto de vista de la seguridad es que no se sepa cuál ha sido el destino de esos 20.000 tiros y en consecuencia estemos todos a la espera de que investigaciones o detalles o datos revelen qué es lo que ha ocurrido realmente. Pero lo grave es que el ministro no sabe lo que está pasando en su entorno, y para un ministro de Defensa eso realmente tiene mucha importancia, ¿no? Ayer concretamente los legisladores del oficialismo criticaron dos aspectos de su proceder, digamos. Por un lado, el hecho de que hubiera convocado a esta interpelación cuando se le había informado, ¿verdad?, que no había todavía, que no se podía dar más detalles, ¿verdad?, de la investigación por el hecho de que estaba en curso. ¿Usted por qué de todas formas decidió llevarla a cabo? Perdón, esa yo no sé quién, yo no escuché perdón, que escuché sí alguna frase en ese sentido, pero lo decía por ejemplo ahora recién el diputado Semproni, ¿no? Bueno, pero el diputado Semproni no tiene la menor idea de lo que está pasando ni en el Ministerio de Defensa ni en la Fuerza Aérea. Él dijo hace 2 semanas que había hablado, que el ministro le había mandado una carta, cosa que no era cierta,
Después dijo que había hablado por teléfono, dudo que haya sido así también, y después dijo que el ministro no quería venir porque estaba investigando. Y en realidad, el ministro ayer, él mismo dijo, cuando yo hablé por teléfono con él, yo recibí una llamada del ministro el 10 de julio, cuando él estaba firmando una parte de un pedido de informes que me devolvió, él mismo me dijo, yo le dije, usted sabe, ministro, que esto va a tener derivaciones parlamentarias, y el ministro me dijo, como ayer lo dijo en la Cámara, que efectivamente yo le había dicho eso y que él me había dicho que sí, que él sabía que esto iba a tener derivaciones parlamentarias porque era un hecho realmente muy grave. O sea que yo, sobre lo que puedan decir los diputados del Frente Amplio tratando de hacer cola para quedar bien con el ministro, me preocupa muy poco. A mí me preocupa el debate que tuvimos con el ministro y en particular en torno a nuestra convocatoria. Estaba anunciada, aunque yo tampoco debo anunciar con tiempo a nadie que voy a llamar a sala. Lo puedo hacer ahora para que venga el ministro dentro de 10 minutos, simplemente porque hay un hecho que debe conocerse y a nosotros nos parece relevante, ¿no? Y por otro lado, otra de las críticas que le hicieron legisladores del Frente Amplio ayer fue justamente algo que mencionaba Semproni recién, ¿no? Si el hecho de hacer pública la denuncia no entorpeció las investigaciones. ¿Usted qué responde a ese argumento? Eso es una tontería. Pero no podría haberse conocido cuál era el destino de las balas, por ejemplo, de las municiones, concretamente, como decía Semproni recién. Pero escúcheme una cosa, las balas desaparecieron en octubre. La desaparición se constató en noviembre. El acta de desaparición lo firmó una funcionaria que el ministro no quiere revelar el nombre y yo por delicadeza no lo voy a hacer tampoco, que no se la transmitió a los mandos. El comandante de la base sabía que faltaban las municiones porque estaba al tanto de relevamiento. Pasaron 6 meses y alguien puede decir desde el Frente Amplio que no se sabe el destino de las balas porque el diputado Trovo resolvió 6 meses después hacer una denuncia y 6 meses después, un mes después convocar al ministro al Parlamento. Realmente me parece un argumento de muy poco peso y prácticamente insustentable como para perder tiempo en responderlo. Yo digo simplemente que yo hice lo que debía hacer, lo que debe hacer cualquier ciudadano. También ayer... Pero ¿por qué no algo que mencionan ellos es por qué no se lo denunció directamente, ¿no? a las autoridades sin hacerlo público primero? Pero perdón, a ver, permítame hacer una secuencia. Yo redacto un pedido de informes el 6 de junio. Ese pedido de informe llega al Ministerio el 12 de junio. El 18 de junio llega a la Fuerza Aérea. El 21 de junio, 15 días después, sale publicado el pedido de informes en un diario. Y en la tarde del 21 de junio, 9 horas después de que el diario se editó y está en la calle, se radica una denuncia en la comisaría de Durazno. Si usted pone eso en una línea del tiempo, se da cuenta que yo no solamente hice lo que debía hacer porque lo siento así, soy una persona responsable y seria y tengo mucha experiencia en todo esto. Simplemente lo que hice fue una secuencia y una cadencia en la cual cada cuestión se ubicó en el lugar adecuado. Cuando se publica el asunto, se publica 15 días después de haber sido realizado el pedido de informes. Y en realidad podría haber el propio ministerio el día 7, al otro día de que llegaba, el día 8 o el día 9, podría haber hecho las constataciones que corresponden. Ayer se quiso esconder el desconocimiento del ministerio hasta el día 21, día en el que surgió en la prensa la información, detrás de que ya estaba actuando la Fuerza Aérea, pero realmente es imposible esconderlo porque la cadencia y la secuencia de la cantidad de días que ocurren entre el día de la presentación del pedido de informes y el día que sale publicado en la prensa es lo suficientemente larga como para que cualquier sagazo hubiese actuado rápidamente. Lo que yo quiero decir es que nosotros bajo ningún concepto interferimos en ningún tipo de investigación. Lo que hicimos fue destapar un tarro que huele muy feo y precisamente lo que está ocurriendo hoy día es que de algún modo quieren defenderse de la imposibilidad de haber resuelto un tema cuando debía haberlo hecho el propio gobierno. Diputado, y sobre sí. Emiliano, en el mes de diciembre del año 2014, o sea, para que el oyente lo tenga presente, se constata en noviembre, diciembre del 2014 que desaparecen las 20.000 balas y se denuncia en junio del 15, 6 meses después. Y sobre la interpelación en sí, porque otra parte de la discusión fue sobre el instrumento que usted había elegido en este momento de la investigación, cuando todavía no se ha llegado a conclusiones en el trámite que está haciéndose internamente en el Ministerio. Decía hace un rato el diputado Semproni que
usted mismo se había sincerado que en realidad lo que estaba era especulando con la posibilidad de que dos diputados del Frente Amplio, dos diputados que han tenido diferencias con Fernández Huidobro por otros asuntos, Luis Puch y Macarena Gelman, no respaldaran al ministro. No, yo no tengo intérpretes, no tengo intérpretes y mucho menos en PRONI. Lo que le quiero decir es que yo lo que dije claramente anoche cuando estaba terminando la sesión es que nosotros presentábamos una moción en la que se declaraban insatisfactorias las respuestas del ministro y que teníamos la expectativa, cosa que no ocurrió porque tanto el diputado Puch como la diputada Gelman pidieron licencia por el día de ayer, solo por el día de ayer entraron sus suplentes, que ya que ellos habían cuestionado tanto al ministro por otros temas, y en realidad el cuestionamiento había sido por su capacidad, su condición ética y su condición física e intelectual para conducir el Ministerio de Defensa Nacional, frente a un planteo de estas características podrían haber votado a favor. Pero nosotros no especulamos con que ellos votaran a favor de la sanción al ministro o de la censura al ministro. No, en política esas especulaciones son virtuales y absolutamente menores. Cuando uno toma una decisión política seria, como en este caso fue llamar a sala, interpelar mediante el artículo de la Constitución que lo establece al ministro de Defensa Nacional por un tema de suma gravedad como es este caso, no estuvimos pensando en la eventualidad de que hubiera uno o dos votos más que pudieran haber sancionado al ministro. Por el contrario, usted me preguntó hace minutos cuál sería la medida adecuada para nosotros y me preguntaron si era la renuncia del ministro o si era la sustitución del comandante de la Fuerza Aérea. Y yo le dije que el ministro, si no quiere, no se va y nadie lo puede echar salvo el presidente de la República, pero el comandante en jefe no puede ponerle cara de malo al ministro y decirle yo no me voy, o como anoche ir al Parlamento a agradecerle a los diputados del Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio, que le salvaron el pellejo, una cosa inédita en la vida militar, que realmente deja muy mal al comandante en jefe de la Fuerza Aérea. En definitiva, entonces, ¿para qué sirvió el debate de ayer desde su punto de vista? Para esclarecer, para mostrar, para apretar y que saliera lo que tenía que salir de una herida que es ya prácticamente de gangrena, para demostrar que la oposición está muy clara y firme en cuanto a hacer un planteo serio, respetuoso, pero firme sobre un tema grave para la vida del país, para señalar que nosotros tenemos una actitud de respaldo a la Fuerza Aérea y a la defensa de su propósito como entidad del Estado, para señalar que tenemos por la defensa una apreciación adecuada respecto de su valor y su futuro, y para dejar en claro que la defensa debe ser conducida con honor, con lealtad y con mucha responsabilidad, porque eso, por sobre todas las cosas, son los elementos intangibles que nuestra sociedad tiene para poder realmente defenderse en situaciones extremas ante las cuales las Fuerzas Armadas son el último recurso. Diputado Jaime Trovo, del sector Todos Partido Nacional, le agradecemos su participación también esta mañana en Perspectiva. Gracias a ustedes y buenos días.